Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. El 14 de noviembre de 1844 fallecía Flora Celestine Thérèse Henriette Tristan y Moscoso Lesnais, más conocida como Flora Tristan, una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Fue una escritora, pensadora socialista y feminista francesa de ascendencia peruana. Su padre, Mariano de Tristán y Moscoso, fue un aristócrata y coronel peruano y miembro de la Armada Española, mientras que su madre, Thérèse Lesnais, era francesa. Sus padres se conocieron en Bilbao, pero su padre no llegó nunca a reconocer legalmente a Flora como su hija. Tuvo una primera infancia de lujo y a su casa acudían personajes tan importantes como Simón Bolívar. Esta situación de bondad económica y social se truncó con la muerte de su padre en 1808, cuando Flora apenas tenía 5 años, lo cual dejó a la familia en la pobreza. La falta de reconocimiento legal por parte del padre le impidió heredar los bienes que éste había dejado. 2 años después de su muerte, Flora y su madre se trasladan a un barrio marginal de París donde vivirán en condiciones penosas. A los 16 años, comienza a trabajar como obrera colorista en un taller de litografía y con apenas 17 años se casa con su propietario, André Chazal. Tuvieron 3 hijos, aunque uno de ellos murió muy pequeño. Pero este matrimonio de conveniencia se disolvió a causa de los celos y el maltrato de su esposo. A los 22 años, Flora huye del hogar llevándose a sus hijos. Su doble condición de hija natural y esposa separada la redujo a la marginalidad. Su marido la persigue incansablemente y finalmente logran un acuerdo judicial por el cual Chazal se queda con la custodia del hijo varón mientras ella se queda con la niña. No obstante, Flora desconfía de su marido y se marcha de París. Contacta con el hermano de su padre en Perú y éste le envía dinero para ayudarla. Flora viaja a Perú con la intención de cobrar su herencia, cosa que no puede hacer por no haber estado reconocida por su padre, aunque su tío decide pasarle una pensión mensual. Durante su estancia en Perú, fue testigo de las crisis políticas y la guerra civil en el país. Finalmente, vuelve a Europa. Flora escribió un diario de viajes acerca de sus experiencias en Perú. El diario fue publicado en 1838 con el título de Peregrinaciones de una paria. De regreso a Francia emprende una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Ya había conseguido la separación legal de su marido y la custodia de sus hijos. Sin embargo, este, enfurecido e impotente, intenta asesinarla, disparándole en la calle y dejándola malherida, en septiembre de 1838. Flora gana notoriedad en la prensa y Chazal es sometido a un proceso que se le complica con la acusación de intentar violar a su propia hija. Finalmente es condenado a 20 años de trabajos forzados. Separada ya de Chazal, Flora publica en 1840 un coherente programa socialista en La Unión Obrera, en donde clama por la necesidad de los trabajadores de organizarse y aboga por su unidad universal, entendiendo que la emancipación de los trabajadores debía ir unida a la emancipación de la mujer. Ella es la creadora de la consigna «Proletarios del mundo, uníos». Se convierte así en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha del proletariado. Karl Marx reconoció su carácter de precursora de altos ideales nobles y sus libros formaron parte de su biblioteca personal. Muere a los 41 años víctima del tifus, mientras se hallaba en plena gira por el interior de Francia promoviendo sus ideas revolucionarias.